¿Qué tal? Buen día, queridos amigos. Estamos acá en esta oportunidad para compartir un tema más de esta serie que venimos compartiendo en estos días. En esta oportunidad es el tema con el título La misión de Dios y la oración. ¿Sí? Segunda parte. Vamos a ver, es un título interesante. Son dos cosas que no se pueden separar, ¿sí? La misión de Dios y la oración son dos cosas que no se pueden separar. Sin embargo, en esta oportunidad voy a tratar de explicarla un poquito por separado, como para que se entienda el propósito, pero vamos a ver que no se pueden separar, que es una misma cosa. Así que esperemos que en esta tarde podamos ser claros para poder entender un poquito más cuál es nuestro propósito aquí en esta vida, que a veces no sabemos cuál es. O a veces creemos que sabemos y malinterpretamos. Así que vamos a aprender un poquito más acerca de lo que Dios me dice acerca de este tema. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración con ustedes, así que ahí de donde estén, cada uno en su lugar, le voy a pedir si podemos inclinar el rostro reverente y yo voy a hacer una pequeña oración para abrir la palabra de Dios. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por dejarnos tu palabra, por dejarnos la Biblia, que es tu mensaje para nosotros, que es la forma que tienes para comunicarte más directa. Te pedimos que hoy nos des sabiduría para poder entenderla, interpretarla, conocerte más y conocer nuestro propósito en esta tierra y cuál es tu propósito para nosotros también. Te pido por cada una de las personas que está ahí en su lugar, tú sabes dónde están, tú sabes cuáles son los motivos que tienen en su mente, cuáles son sus preocupaciones y todo lo que les pasa a cada uno. Te pido en esta tarde que tú los bendigas, que tú les hagas sentir que estás presente en su vida y que puedan sentirte para querer acercarte a ti, para dejar que entres en su vida. Te agradezco, Señor, por todo lo que nos regalas en cada momento. Te dedicamos este momento y que nos des sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. Como mencionaba recién el título, ¿sí? El título de este tema, la misión de Dios y la oración. Mira, vamos a hablar un poquito acerca de la misión. Todos tenemos una misión que es un propósito, algo que nosotros tenemos que hacer, algo que tenemos que llevar a cabo. Y todos tenemos una misión, todos tenemos algo que hacer, para algo estamos aquí, ¿no? En esta vida, y para algo estamos en cada lugar de todos los que nosotros estemos día a día, en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestro hogar, en la sociedad, en donde sea que nos desarrollemos. Todos tenemos una misión, todos tenemos algo que cumplir, ¿sí? Algo que hacer. Ahora, esa misión, eso que tenemos que cumplir o eso que se nos da para cumplir, sabemos que tiene ciertas condiciones, podríamos decir, ¿no? Lleva un trabajo, lleva un esfuerzo. A mí me dicen, tenés que hacer tal cosa, y si yo lo acepto, yo sé que eso me va a llevar un tanto de responsabilidad, me va a llevar esfuerzo, a veces un poco de dolor, a veces un poco de cansancio, para poder llevar a cabo correctamente a veces eso que tengo que hacer o que quiero lograr, ¿sí? Ahora yo me ponía a pensar, si yo decido no aceptar esa misión o eso que me dan para hacer, ese trabajo que me dan, que me toca hacer, si yo decido no aceptarlo, el pensamiento más rápido puede ser de que, bueno, estamos salvados y no tenemos ningún trabajo, no tengamos ningún esfuerzo, ningún dolor, ninguna condición. Pero saben que sí, si yo decido no aceptar, también voy a tener lo mismo, en diferente manera o con diferentes resultados, pero también me conlleva un esfuerzo mío para no hacer algo que tengo que hacer. A mí me pueden decir, bueno, tenés que hacer tal trabajo para lograr una remuneración, ¿sí? A fin de mes, que yo lo necesito. Yo decido tomar ese trabajo, me pongo a trabajar como se me pide que haga, y si yo lo hago correctamente y llevo a cabo eso, voy a cobrar a fin de mes. Ahora yo puedo decidir no aceptar ese trabajo y digo, no quiero trabajar porque no quiero que nadie me mande, no quiero cumplir horarios, la excusa que se nos ocurra. Ahora, eso también es un esfuerzo, eso también es una forma de
de obligación. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir viviendo igual. Entonces, ¿cómo voy a ganar la vida? ¿Cómo voy a conseguir lo que necesito para vivir, o sea, poco o mucho? También va a llevar un trabajo y un esfuerzo a mi parte. Quizás va a ser de forma diferente, pero también es un trabajo. O sea que todos no nos podemos escapar, nos podemos escapar de tener alguna obligación, ya sea que elijamos aceptar la misión que se nos da, el trabajo que se nos da, o decidamos no aceptarlo. Ahora, saben que nosotros, el ser humano, desde que fue creado, desde que estamos aquí en la Tierra, fuimos creados con una misión, con un objetivo. Ese objetivo de Dios siempre fue el mismo, siempre fue el mismo. Pasaron cosas en el medio que ese objetivo principal tuvo que cambiar, y no el objetivo, sino la forma de llevarlo a cabo, ¿sí? Dios nos creó perfectos, nos creó a su imagen y semejanza, y nos creó con esa eternidad para poder vivir eternamente sin ningún tipo de dificultades, ¿sí? Sin muerte, sin llanto, sin dolor, sin enfermedades. Sin embargo, al entrar el pecado a este mundo, esa decisión que tomaron nuestros primeros padres, ¿sí? Adán y Eva, también esa misión ellos aceptaron de esa manera, de forma negativa, cayendo al pecado, y también eso llevó a un esfuerzo, a un trabajo, a un dolor, a una preocupación, que era lo que comentaba recién. Ahora, Dios, en su misericordia, en su inmenso amor, no nos dejó liberados a la suerte. Dijo, bueno, ustedes pecaron y no hicieron lo que tenían que hacer, y ahora van a quedar solos soportando todas las consecuencias de lo que decidieron. No, las consecuencias tuvieron que venir porque era una condición previa, y ellos aceptaron eso y lo eligieron así. Las consecuencias tenían que venir, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero el objetivo de Dios siempre fue el mismo, que nosotros seamos perfectos, eternos, y podamos vivir sin ningún tipo de problema, de preocupación, ni de enfermedad, ni de dolor. Ahora, ese objetivo, esa misión principal por la cual fuimos nosotros creados, se tuvo que suspender, tuvo que haber un intervalo en el medio. ¿Qué es lo que está pasando y lo que estamos viviendo hoy en día? Ahora, ese objetivo final, que era desde el principio el final de nuestra vida, nuestro propósito, se tuvo que suspender, y Dios puso objetivos, podríamos decir, a corto plazo, ¿sí? Que no son diferentes objetivos, sino son formas de llegar a ese objetivo final, que es volver a vivir eternamente sin dolor, sin llanto, sin enfermedades, y perfectos como Él nos creó en el inicio. Y para llevar a cabo ese objetivo a largo plazo, que es vivir eternamente sin ningún tipo de problema, en ese proceso de objetivos a corto plazo para llegar a ese final, tuvo que poner a personas, ¿sí? En su momento, y hasta el día de hoy, hay personas que se dedican a llevar a cabo esa misión. Y ese fue el caso de los grandes patriarcas que quizás todos conocemos, ¿no? Los nombres por ahí nos suenan, de Moisés, de Abraham, David, Jacob. Esos fueron grandes patriarcas, personas significativas que aceptaron el propósito, la misión de Dios, a pesar de un montón de dificultades que tuvieron por delante. Pero ellos creyeron en esa promesa de poder volver a gozar de toda esa perfección y de esa eternidad que Dios tenía preparada para nosotros, y trabajó y dedicó su vida a eso. Ahora, observando la vida de todas esas personas que llevaron a cabo desafíos tan grandes, tan importantes, ya sea el caso de Abraham, de David, de Jacob, si nosotros estudiamos, por una cuestión de tiempo no podemos revisar eso, lamentablemente. La verdad que es hermoso, lo podían hacer cada uno en sus casas, y en otras oportunidades lo podemos seguir viendo. Hay un hilo conductor entre todos ellos, y ese hilo conductor es la comunicación continua con Dios. Y ahí es donde entra la oración. Si uno puede tener las mejores intenciones de hacer algo, pero si eso no se comunica, no estamos en contacto con el que nos puede ayudar, el que nos da las directivas, no vamos a tener un buen final, no vamos a poder cumplirlo correctamente. Por eso el hilo conductor y lo que caracterizó a todas estas personas por igual es que no importa cuál fuera la misión que tuvieran en diferentes países, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, todos tuvieron algo en común, y que todos, cuando fueron victoriosos, fue porque tuvieron una comunicación directa y efectiva con Dios. Mira,
Desde que el hombre pecó, esa comunicación directa se rompió, porque Dios se podía comunicar directamente con el hombre porque no había pecado. Ahora, cuando el hombre pecó, ya Dios no puede pisar una tierra con pecado, porque Él es perfecto y sin pecado. Pero igual no nos dejó librado de la suerte, como dije hace un ratito. Él dejó ciertas maneras de poder comunicarnos. Y una de esas maneras es la oración. Es la forma más directa que yo tengo de comunicarme con Dios. ¿Qué es la oración? Justamente eso, comunicación con Dios. Poder hablar con Él, poder contarle lo que me pasa, lo que necesito, lo que estoy sintiendo, todo lo que yo quiera es hablar con Él como si estuviera hablando con un amigo. No es repetición de palabras ya predichas y establecidas, porque eso son palabras que alguna vez alguien escribió y si yo las repito es repetir como un loro, ¿no? Frases que no llegan a nada. Dios quiere que yo me comunique con Él a través de la oración, pero que yo le cuente a mí personalmente qué me está pasando, no que repita palabras que alguien una vez escribió. Esa es la verdadera oración y podemos llegar a Él cuando querramos, en el momento que querramos y en el lugar que lo necesitemos. No hay nada en especial con respecto a eso. Directamente podemos hablar con Él. Entonces, eso se ve en cada uno de las vidas de estas personas que aceptaron el desafío y llevaron adelante esta misión que Dios le dio. Miren, voy a leer en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, y que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo es el que escribe este versículo, estas palabras, y está hablando de que sigamos firmes, dice, en la fe, que no nos movamos, dice, y que seamos firmes y confiemos en esa palabra, ¿sí? Que fue predicada, dice, en toda la naturaleza. La palabra de Dios, la forma en que Dios se comunica conmigo, cómo puedo encontrar a Dios, la puedo ver en toda la naturaleza, en los milagros de la vida misma, con el solo hecho de yo levantarme cada día y estar respirando, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan todas las cosas naturales. Eso es evidente que hay un poder mucho más grande que nosotros, que se llama Dios, que sostiene y sustenta todas las cosas. Y Él nos aconseja de que seamos firmes en esto. Y está predicado eso, yo puedo ver ese poder. Es muy difícil no creer que Dios existe cuando veo las cosas tan perfectas como suceden. Solo por el hecho de la casualidad, no, eso no ocurre. Así que Él nos insta a no movernos de esta fe. Y esta es la fe que estos grandes patriarcas que yo mencioné recién aceptaron llevar adelante para cumplir esa misión. Pero saben que esos grandes patriarcas ya no están con nosotros. Moisés, Abraham, Jacob, Elías, un montón de personajes que quizás nosotros escuchamos alguna vez, que fueron tan importantes, fueron de ejemplo para nosotros, pero ya no están con vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se terminó la misión? ¿Se terminó el objetivo de Dios para salvarnos, para que volvamos a ser perfectos y eternos? No, no se terminó. Mira, esa continuación, ¿sí? la continuación, mejor dicho, de lo que ellos dejaron, de esos ejemplos con sus vidas que nos dejaron, somos nosotros. Esa es la misión que hasta hoy en día Dios nos pone, que nosotros tenemos que continuar. Tenemos que seguir predicando, ¿sí? Y acercando primero nosotros mismos a Dios para conocerlo más y ser partícipes. Y cada vez que más cerca estamos, más recibimos bendiciones de Él. Y más cerca estamos de entender cómo vamos a vivir en un futuro muy cercano, si creemos nosotros, que cuando Él venga a buscarnos vamos a poder pasar a esa eternidad y volver a estar en un mundo sin llanto, sin dolor, sin preocupaciones. ¿Sí? Va a ser todo perfecto nuevamente y ahí habremos llegado al objetivo que Dios tenía para nosotros. Mira, esas personas, esos personajes que fueron ejemplo para nosotros, también tuvieron problemas, también se equivocaron. Yo hoy les mencionaba que un hilo conductor entre todos ellos fue la oración efectiva y continua con Dios, y eso es verdad. Pero hubo momentos en su vida que ellos se equivocaron, que ellos flaquearon, que ellos se alejaron un poquito de Dios.
y que no lo llevaron adelante. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, Jacob en un momento se alejó de Dios, no hizo caso a sus consejos y tuvo que huir. Pasó muchísimos años huyendo y con un montón de dificultades por hacer lo contrario a lo que Dios le pedía. Moisés mismo, que fue alguien tan significativo en nuestra historia, cuando llevó el pueblo de Israel y lo sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, cometió un pecado. Y cuando se alejó de Dios por no estar comunicado con Él continuamente, y eso le costó no entrar Él mismo a esa tierra prometida a donde llevaba su pueblo. Abraham también, en un momento de debilidad y que se alejó de Dios, que no tuvo esa comunicación directa, mintió diciendo que su esposa era su hermana porque tenía miedo, y eso llevó a hacer un montón de cosas posteriores tan malas. David cometió por ser vago, podríamos decir, en un momento de su vida, de alejarse de Dios, dentro de esa vagancia y buscando qué hacer, mintió, cometió asesinato, adulterio y un montón de cosas por estar alejado de Dios. Así cada uno de los grandes personajes, y que Dios mismo después los puso como ejemplo, también tuvieron momentos de debilidad y de equivocación, pero siempre fueron por estar alejados de Dios en el momento de que no tuvieron esa comunicación, esa oración, ¿sí?, directa y continua con Dios. Ahora, después vamos a ver cómo terminan estos personajes que yo les acabo de mencionar. Pero yo recién les mencionaba que ellos ya no están, pero esa misión la tenemos que continuar nosotros. ¿Y dónde está eso? Miren, yo voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo de 18 al 20. Ahí está la gran comisión. Jesús, antes de irse al cielo, una vez que terminó su ministerio acá en la tierra, antes de irse al cielo, dejó una gran comisión. Ya sabemos que las últimas palabras de una persona antes de irse suelen ser las más importantes, ¿no? Porque se va, no viene más y quiere dejar algo claro, y lo más importante lo recalca al final. Y estas fueron las últimas palabras de Jesús acá en la tierra. Y fue la gran comisión, esta misión que yo les mencionaba, que tenemos que continuar. Primero, para ser partícipes nosotros de esta perfecta eternidad que nos quiere devolver algún día, sino que también poder traer a esos seres queridos a esta esperanza y que podamos creer en esto para poder disfrutarlo un poquito ahora, una partecita de lo que podemos ver ahora, y después en la eternidad completamente. Miren, voy a leer Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos dejó una misión: seguir predicando, seguir enseñando de Jesús para que otras personas también se acerquen a Él y conozcan de su amor, conozcan este propósito que Él tenía, el que tenía cuando vino, de morir en la cruz para que nosotros podamos pedir perdón por nuestros pecados y hacerlo directamente con Él. Él en esa muerte en la cruz nos garantizó de que yo, usted, vos, cada uno, ahí donde esté, en el momento que quiera, se puede arrodillar y pedirle perdón a Dios por todo lo que cometió. Y Él automáticamente, si lo hacemos sinceramente, nos perdona. Eso es lo que Él logró y nos garantizó con su muerte en la cruz. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que creer. Eso es lo que tenemos que continuar. Esa es la misión que tenemos que aceptar. A veces escucho personas, ¿no?, que dicen, bueno, con respecto a algunas actividades o algunas cosas que hacemos o dejamos de hacer, pero eso lo dijo para tal pueblo, eso lo dijo para tal religión, o nos dice, bueno, vos porque en tu religión haces tal cosa. Pero ¿saben qué? La Biblia, la palabra de Dios, es una sola para todos, para toda la humanidad. El problema es que hay tantas religiones o tantos pensamientos diferentes justamente porque interpretaron de manera diferente la palabra de Dios, pero es una sola. Y lo que Dios dice en su palabra es lo mismo para todo el mundo. No le cabe una parte si sos de una religión, o otra parte si sos de otra religión, o otra parte o no hacer nada, sino si decidís no
practicar de ninguna otra religión. La palabra de Dios es para todos. Nosotros decidimos si la queremos cumplir, como decía, tomar esa decisión, ese desafío y cumplirla o no. Tenemos ciertas obligaciones por delante, tanto si aceptamos y queremos cumplir esta misión, o si no la aceptamos, también vamos a tener otro tipo de cosas por delante. Pero para todos es la misma palabra, son las mismas condiciones. Por eso es que debemos tomar la palabra de Dios completa, de Génesis al Apocalipsis. No hay partes para uno, ni partes para otro, ni partes para un tiempo, ni partes para el otro tiempo. Toda la palabra de Dios entera es para que la llevemos a cabo y para que nos acerquemos cada día más a Él. Para que si aceptamos esa misión que Él nos da, que es de acercarnos a Él, de conocerlo cada vez más para poder empezar a disfrutar de eso que Él nos quiere regalar, de tantas bendiciones, y que de un futuro cercano, cuando Él venga a buscarnos, poder gozar de esa eternidad y ser perfectos, de poder vivir ya con nuestros seres queridos sin dolor, sin llanto, sin enfermedades, sin dificultades, sin necesidades. Tengo que llevarlo a cabo, tengo que aceptarlo y cumplirlo completo. Miren, estos grandes personajes que yo recién mencioné y que se equivocaron también en su vida cuando estuvieron alejados de Dios y no tuvieron esa comunicación efectiva, cuando sí tuvieron esa comunicación efectiva, hicieron grandes cosas. Jacob se encontró con Dios directamente y en una parte de la Biblia dice que luchó con Dios y lo venció y esto representa una grande bendición de Dios, ¿no? Para él en su vida, y sabemos que fue prosperado en gran manera en todo sentido. Jacob terminó venciendo cuando se dio cuenta de que alejado de él y sin comunicarse con Dios no podía hacer nada. Y ahí es donde su vida cambió. Moisés hizo milagros muy grandes cuando él estuvo comunicado directamente con Dios. Y fue tan grande esos milagros y eso que consiguió acercándose a Dios, que sabemos que Moisés fue resucitado y que hoy día está en el cielo, esperando para conocernos cuando nosotros vayamos. Él tuvo grandes milagros en su vida y también pudo gozar de esa eternidad. Abraham fue y es hasta el día de hoy en la Biblia mencionado como el padre de la fe, el representante. Si nosotros queremos tener fe y queremos un ejemplo, es Abraham, esa persona que mintió, que se equivocó, que pecó en algún momento, cuando volvió a Dios, cuando se entregó, cuando comenzó a comunicarse efectivamente a través de la oración con Él, pues empezó a ser una nueva persona, volvió a ser bien visto ante los ojos de Dios y volvió a tener todos los beneficios y las bendiciones que Él nos quiso dar. David mismo también fue un gran ejemplo, ¿sí? Posteriormente a su hijo, cuando ya David no estaba vivo, ¿no? Después de muchos años de muerto, Dios mismo, a Salomón, su hijo, lo puso como ejemplo. Tienes que ser y andar recto en los caminos como tu padre David. Pero él se había equivocado, cometió asesinato, mintió, un montón de cosas. Sí, pero él se dio cuenta que tenía que pedir perdón a Dios a través de esa oración y vivir una vida comunicada con Dios continuamente a través de la oración, y de esa manera pudo volver de sus caminos. ¿Sabes? No hay nada tan malo que nos haya alejado tanto de Dios que no permita que una oración sincera, un arrepentimiento sincero nos pueda volver a traer a los pies de Dios y poder empezar a vivir nuevamente una vida perfecta con Él. A veces las condiciones de nuestras equivocaciones nos hacen seguir sufriendo, ¿sí? Las consecuencias a veces siguen. Y digo, bueno, Dios no me perdonó porque sigo teniendo tal cosa que me pasa. Pero a veces es una consecuencia de nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, que las consecuencias son por eso. Pero lo más importante es sentirnos que Dios nos perdona, que Dios nos acepta cuando nosotros querramos volver a Él. Mira, esta misión que Dios nos dio y que leímos recién en Mateo 28, al final, decía: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No nos dejó una misión, un trabajo y nos dijo: arréglense. Él está todos los días con nosotros llevando adelante esta misión. Si la queremos aceptar, obviamente. Él está con nosotros. ¿Y cómo está con nosotros? A través de la oración. La oración es la manera que yo tengo
de comunicarme con Él, porque yo le hablo a Él. Y la manera que Él tiene de responderme es a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de un montón de otras cosas a veces, a través de otras personas a veces me habla, de ejemplos, de un montón de formas, pero la manera más directa es a través de su palabra, la Biblia. No nos dejó solos en esta misión. Y las personas, cuando recibieron esta misión, cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos empezaron a predicar, empezaron a contarle a sus amigos, a sus seres queridos y a todo el mundo de que Dios iba a volver pronto y que todo lo que estaban pasando se iba a terminar, iba a ser todo perfecto nuevamente. Pero cuando lo hicieron con oración, ¿saben qué pasó? Dice que se convertían de a miles por día. 5.000, 10.000, 15.000 personas por día se convertían creyendo en la palabra de Dios. Eso humanamente no es posible. Eso es la muestra de la promesa de Dios se cumple. Cuando nosotros nos comunicamos con Él, nosotros tenemos una oración con Él sincera todos los días, estamos en contacto con Él, esas promesas se cumplen y los milagros se ven. Porque ver que personas se conviertan y vuelvan a Dios y se arrepientan y hagan lo que Dios les pide de a 10.000, 15.000 por día, no es más que un milagro. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Nos utiliza a nosotros como instrumentos y nosotros aceptamos esa misión. Pero es su milagro, es su poder el que nos hace hacer estas cosas. ¿Sabes? A veces en este camino podemos decir, bueno, sí, yo me quiero acercar a Dios, yo quiero aceptar su palabra, quiero conocerlo más, pero es muy difícil. Y sí, es muy difícil. Él mismo dijo que era muy difícil. A veces hacemos un montón de cosas y consideramos y creemos de que no somos bien recompensados, que no somos valorados, de que no estamos bien o no nos sentimos bien en este camino. Mira, yo te voy a contar una pequeña historia cortita, que es acerca de un chico que terminó la facultad y se graduó. Entonces su padre lo llamó y le dijo, vení, yo te quiero felicitar porque te graduaste en la universidad, sé que fue muy difícil, te vi esforzarte y te quiero hacer un regalo para que vos tengas a partir de ahora en reconocimiento de ese esfuerzo y que te hayas graduado. Y le regaló una llave, las llaves de un auto. Era un auto clásico, ¿sí? Un auto clásico muy viejo, muy lindo auto. Y se lo regaló. Imagínense el chico joven, su primer auto, contento. Aceptó las llaves, obviamente, y aceptó el regalo. Pero el padre le dijo una cosa, mira, antes de usar el auto, quiero que te vayas a una agencia, ¿sí? Una agencia de autos, y le preguntes cuánto te darían si vos querés vender ese auto. Entonces el muchacho se fue a la agencia de autos y le preguntó, ¿no? Cuánto le daría por ese auto si él lo quería vender. La agencia de autos le dijo, mira, es un auto muy viejo, yo la verdad que la gente hoy no lo quiere mucho, no se consiguen los repuestos, así que te puedo dar poco dinero, te puedo dar plata de hoy, podríamos decir 50.000 pesos. Sabemos que hoy un auto vale muchísimo más que eso. Así que el muchacho desilusionado volvió a la casa y le dijo al padre, mira, no me dan mucha plata si lo quiero vender, me dan solo 50.000 pesos. Le dice, bueno, muy bien. Entonces te voy a pedir que vayas a una casa de empeño y preguntes si vos querés empeñar ese auto, cuánto dinero te dan. Entonces este muchacho se fue a la casa de empeño a ver si conseguía más dinero, le preguntó cuánto le daría por el auto. Y el hombre le dijo, mire, yo no me dedico a los autos, yo te puedo dar algo de plata, pero por una cuestión de querer ayudarte y por negocio. Pero es un auto viejo, no se consiguen los repuestos. Y si se consiguen son muy caros, ya la gente no me lo va a comprar, así que te podría dar 30.000 pesos, no mucho más que eso. Así que el muchacho desilusionado y más que antes volvió a su casa y le dijo al padre, me dan solamente 30.000 pesos. No es mucho, es menos que lo que me da la agencia. Entonces el padre le dijo, bueno, muy bien, te pido una cosa más. Te pido que vayas a tal lugar donde hay un grupo de coleccionistas de autos y le preguntes cuánto te dan si vos quisieras vender ese auto. Entonces el muchacho se fue a esa dirección, ya esperando una respuesta negativa, como ya venía, ¿no? Observando. Entra con el auto, muestra el auto, le dice cuánto me darían si yo quiero vender este auto. Y para la sorpresa de él,
le ofrecían millones y millones de pesos, porque era un auto clásico, era un auto casi en extinción, que había solo pocas unidades en el mundo, y que ese grupo de coleccionistas lo deseaba y que sería muy valioso para ellos y estaban dispuestos a pagar millones y millones si él quería vender ese auto. Así que contento se fue corriendo a la casa del padre y le contó lo que había pasado. Entonces el padre le dijo: mira, vos con el auto ahora puedes hacer lo que quieras porque es tuyo, pero lo que quiero que entiendas, que en tu vida, si vos te sentís mal, si vos te sentís que no sos valorado, si vos te sentís de que por ahí no estás teniendo los resultados que querías, a veces no es porque hay algo mal en vos, no es porque hay algo mal en general o que no hay solución. Simplemente es porque estás yendo al lugar equivocado. La agencia y la casa de empeños no eran el lugar adecuado para hacer la actividad que vos querías hacer. Sin embargo, cuando fuiste al lugar adecuado, eso fue muy valorado y aceptaste y podés recibir millones por eso. Entonces, querido amigo, quiero dejarte esta esperanza, quiero dejarte este cierre, podríamos decir. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Esa misión que tenemos hoy en día, primero es aceptarlo a Dios. Primero querer acercarme a Él, conocerlo, para poder disfrutar de esas bendiciones que Él me quiere dar. Una vez que yo lo tengo, es aceptar esa misión. ¿Para qué? Para contarle a los que yo quiero, para que estén conmigo. Porque si yo acepto a Dios, voy a vivir eternamente cuando Él me venga a buscar una vida perfecta, sin dolor, sin llanto, sin enfermedad. Ahora yo quiero a la gente querida conmigo, a mi familia, a mis amigos. Entonces la misión, el próximo paso es contarle a ellos que Dios nos va a venir a buscar muy pronto y que su palabra, en su palabra, nos dice cómo hacer para poder conseguir eso. Y no solo eso, sino que necesito tener una comunicación diaria y continua con Él. ¿A través de qué? A través de la oración. Y si hasta el día de hoy te sentiste de que no estás bien, que no te sentís valorado, de que hay algo que te falta, quizás no es que hay algo malo en vos y que no hay solución. Quizás es que estamos yendo al lugar equivocado. Vayamos a ese lugar correcto que es Dios. Él es el que te valora porque Él te creó. Él es el que te da el verdadero valor y sentido a tu vida. A veces buscamos soluciones en lugares que no son los correctos y conseguimos cosas pasajeras. Pero si buscamos a Dios, que es nuestro creador y nos valora más que nadie, y nos valora tanto que murió en la cruz y sufrió para que nosotros podamos ser restaurados nuevamente y hoy poder tomar esa decisión, ¿quién más va a pagar el precio más alto que Él por cada uno de nosotros? Por eso te animo en esta tarde de que decidas acercarte a Dios, que decidas buscarlo y conocerlo a través de su palabra, que decidas aceptar este desafío, esta misión de acercarte a Dios, pero también de contarle a otros, sabiendo de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a través de su palabra, y yo a través de la oración puedo acercarme a Él. Espero que te haya servido y que a partir de hoy podamos vivir con esa esperanza de saber de que puedo estar mejor y estar bien si me acerco al lugar adecuado, y ese lugar adecuado es Dios. Que Dios te bendiga.